Ahora bien, la pizarra. Sí, tengo lista la pizarra, pero no la tengo lista en realidad. Déjenme copiarla y pegarla aquí antes de presentársela a ustedes. Un segundo nada más. Bien, antes de presentarles la pizarra y empezar con la clase de hoy, les anuncio que el próximo lunes vamos a tener la lección número 1. Esta lección va a ser asíncrona y estará disponible entre las 4 de la tarde, que terminamos la clase, y las 10 de la noche. Entonces usted puede iniciar la lección dentro de ese periodo. ¿Cuánto durará la lección? Pues todavía no la he escrito, pero dependiendo del número de preguntas, pues eso durará la lección. Entonces el próximo lunes vamos a tener una lección asíncrona luego de la clase de actuadores mecatrónicos. ¿Hasta Y qué algo tema, profesor? ¿Me repite? ¿Hasta qué tema? Disculpe. Hasta las tareas de esta semana. Las tareas que voy a publicar esta semana. Listo. Las preguntas de la lección serán tomadas de las tareas que ustedes han estado resolviendo. Entonces no va a haber ninguna, espero que no se encuentren, o sea, no, en realidad no va a haber ninguna sorpresa. Las preguntas van a ser aleatoriamente seleccionadas por la plataforma y asignadas pues, a cada uno de ustedes, tomadas de los mismos cuestionarios y problemarios que ustedes han resuelto. Las lecciones no toman preguntas de los videos. Las preguntas de los videos son muy contextualizadas al video y entonces por eso no las incluyo en la lección. Las lecciones solo están tomadas de los cuestionarios y problemarios, no de los videos. Ahora, como vamos a tener una lección el lunes, todas las tareas publicadas vencen antes de las 14 horas del próximo lunes. No se olviden de eso. Hasta ahora yo el plazo ha sido las 23 horas 59 del día lunes. Pero dado que hay una lección en donde se va a evaluar parte de ese contenido, pues el plazo de entrega de todas las tareas vence el próximo lunes a las 14 horas. No se olviden, siempre en cada semestre hay un despistado entre sus compañeros que dice, ay, profesor, que se me olvidó que hoy día... Bueno, vamos a ver si tengo suerte este año y no se repite esto. Ahora déjenme compartir la pizarra de hoy antes de presentarla en la pantalla. Aquí está. Muy bien. Ahora sí lo voy a compartir. Perdón, algo seleccioné mal aquí. Esto de aquí es. Así está bueno. Y en la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos sobre motores de
Nuevamente, y es algo que necesito siempre recordarles sobre la clase, pues no voy a repetir lo que ya está en el libro, eso es algo que ustedes lo pueden leer a su ritmo y según su propio tiempo, ¿no? Pero aquí selecciono algunas características importantes en las que puedo aportar algo de mi experiencia y también utilizo la clase para destacar los aspectos más importantes de la materia y también para resolver algunos ejercicios que luego son objeto de las tareas que ustedes tendrán que resolver. Una generalidad muy básica es el modelo equivalente del motor CD, el cual se presenta aquí. El motor CD pues tiene dos tipos de devanados. Este es el devanado de campo y a este se le conoce como devanado de armadura. Los elementos que aquí se presentan son los componentes del modelo del motor CD. Entonces aquí este representa la inductancia del campo y un segundo. Y este de aquí representa la resistencia del devanado de campo. Recuerden que el devanado de campo es solo una bobina que no tiene una resistencia embebida, incluida allí. Es solo la representación de la oposición al flujo de la corriente, a la corriente a través del devanado de campo. De todas maneras, esta RF a veces suele incluir una resistencia de regulación, ¿no? Y eso se simplifica en esta única resistencia de aquí. Acá tenemos como elementos el inducido, o también llamado fuerza contraelectromotriz. Cuando el devanado de armadura rota dentro del campo, en este también se induce un voltaje, ¿no? Y es el resultado que aparece aquí. Esta es la resistencia de armadura y representa la resistencia del devanado de armadura. Por supuesto, el devanado de armadura también tiene una inductancia, pero dado que es pequeña, entonces se elimina de este modelo. Entonces aquí representa muy bien las escobillas o carbones del motor. Estas de aquí son las relaciones más importantes que nos interesan en el comportamiento del motor CD. Uno es el inducido o la fuerza contraelectromotriz que aparece a la izquierda de esta igualdad, y al otro lado tenemos el flujo y la velocidad del motor. Cuando despejamos esto de aquí, debemos entender que la velocidad del motor es proporcional a una relación entre el voltaje aplicado a la armadura. En realidad es diferente de la fuerza contraelectromotriz. Acá se aplica el voltaje de armadura. Este es el voltaje de armadura, pero es más o menos parecido a la fuerza contraelectromotriz. En realidad debemos entender que el voltaje de armadura es igual al inducido más la corriente de armadura, resistencia de armadura.
Pero muy simplificadamente lo vemos así. Y es inversamente proporcional a la corriente de campo. ¿Por qué? Porque el flujo es proporcional a la corriente de campo. Entonces, nosotros podemos regular la velocidad del motor a través del voltaje de armadura y a través de la corriente de campo. Esta relación simplificada es de la cual nunca se deben olvidar. Voltaje de armadura y corriente de campo. La otra relación que nos interesa es esta de aquí, en donde pues simplemente nos lleva a que la corriente de armadura es proporcional al torque inducido. Entonces, cuando la máquina está sometida a una mayor demanda de torque, pues esto, ¿de dónde sale la potencia para desarrollar ese torque? Va a salir de la armadura. Y se va a presentar con una mayor demanda de corriente. El diagrama que aparece aquí está tomado del libro de Wildy y representa lo que se llama un... Déjeme borrar esto de aquí nada más. Solo lo quería agrupar. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y pasar. Oye, entendió bien esto. Ahora, control reostático. Una palabra que ya no se usa mucho porque en los antiguos motores CD, ya se usan muy poco los motores CD, al menos a nivel industrial, ¿no? Este reóstato es una resistencia de gran potencia, ¿no? Eso es un reóstato. Generalmente es una resistencia hecha con alambre, enrollada en un cilindro de cerámica, ¿no? para ayudarlo a disipar el calor. A través de cualquiera de estos dos esquemas es posible ajustar el voltaje de armadura, o la corriente de armadura, mejor dicho, y también es posible ajustar la corriente de campo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es posible ajustar la velocidad del motor desde 0 hasta la velocidad nominal. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza el control de armadura y cuándo se utiliza el control de campo? Generalmente el control de armadura se utiliza para, básicamente es para esto en realidad. Voy a separar estas dos ideas. Aquí. Aquí. Mientras que el control de campo se utiliza cuando la velocidad del motor es más o menos la velocidad nominal. Es decir, en realidad es un valor fijo. Entonces, cuando queremos ajustar la velocidad dentro de en un amplio margen, se utiliza control de armadura. Pero cuando solo se necesita ajustar la velocidad del motor dentro de un margen bien estrecho, porque en realidad la velocidad instantánea no es importante, entonces se utiliza solamente el control de campo. Y hay una razón también para esta diferencia, y es que
dado que la corriente de armadura es mucho mayor que la corriente de campo, pues en algunas máquinas puede ser hasta 100 veces mayor, entonces podrá imaginarse que la potencia del reóstato de armadura es mucho mayor que la potencia de un reóstato de campo. Y entonces la resistencia de potencia en la armadura pues es esta resistencia de alambre enrollada en un cilindro en un cilindro o en un toroide de cerámica. En el caso del ajuste de campo a veces es solo un potenciómetro. Entonces, esas son las dos diferencias entre utilizar regulación de armadura o utilizar regulación del campo, ¿no? ¿Cuál es el rango de velocidad de ajuste que nosotros queremos? Y también, eso va a incidir en la potencia de los elementos de control. Esta es la curva que también nosotros hemos visto para describir relacionar las magnitudes electromagnéticas. Aquí solo la estoy repasando. Hay una relación aquí entre... Bueno, hay una relación entre la... entre la fuerza contraelectromotriz o el voltaje del inducido y como una función de la corriente de campo. Esta relación entre estas dos magnitudes eléctricas del motor corresponden a esta relación no lineal típica de la curva de magnetización. En los ejercicios que vamos a ver hoy vamos a utilizar esta curva de magnetización como referencia para calcular el voltaje de inducido con respecto a la corriente de campo. Tal vez en laboratorio, creo que la semana pasada o esta semana, ustedes verán algunas configuraciones de los motores de DC. Y en esta curva se muestran estas diferencias entre serie, compuesto y paralelo. No voy a describir cada una de ellas, solo destacar las diferencias, y entre ellas es el torque de arranque, es diferente para cada uno de ellos, y ese es un elemento de selección entre una configuración y otra. ¿Qué es el torque de arranque? Pues es el torque del motor, pero a baja velocidad. Ahí está una diferencia. Y la otra diferencia está en el porcentaje de regulación de velocidad, ¿no? Entonces, esta regulación de velocidad me dice cómo se va a comportar la velocidad del motor ante los cambios en la demanda de torque. Y allí estos tres motores, pues, estas tres configuraciones de motor, pues van a mostrar también sus diferencias. Y ustedes experimentarán eso con la simulación en laboratorio.
Excitación separada o excitación paralela. La diferencia en la construcción, perdón, en la conexión, por supuesto, es que aquí tenemos una sola fuente. Y aquí existen dos fuentes. Una fuente para la corriente de campo y otra fuente, el voltaje terminal o también llamado voltaje de armadura. Entonces existen dos fuentes aquí. ¿Cuándo se utiliza una configuración y cuándo se utiliza la otra? Aquí también se muestran estos. La configuración paralela se utiliza asimismo cuando el voltaje del motor es fijo. Entonces, solo se lo ajusta mediante un potenciómetro para el campo, o también puede ser para la armadura, pero el voltaje de alimentación es fijo. En cambio, en la excitación separada se utilizan dos fuentes. ¿Y cuándo se utiliza esto? Cuando queremos que el voltaje, queremos ajustar el voltaje del motor en un amplio margen, y para eso se utiliza un voltaje de armadura variable, y para el campo se utiliza una fuente de voltaje fija. Entonces, dependiendo de la aplicación del motor, pues se escoge una de estas dos configuraciones, ¿no? Aquí quiero destacar en esta característica par velocidad, estas dos relaciones. A partir de esto, pues, podemos entender que la velocidad del motor es directamente proporcional al voltaje de terminal e inversamente proporcional al... El campo suele ser fijo en estas configuraciones, pero es inversamente... Eso lo vamos a ver en la segunda relación. Sí. Déjenme simplificar esto. Es directamente proporcional al voltaje aplicado, el voltaje terminal o voltaje de armadura, y también la velocidad del motor es inversamente proporcional al torque inducido o el torque del motor. Entonces, si queremos subir la velocidad, tenemos que subir el voltaje aplicado, y si aumentamos el torque, pues la velocidad del motor se va a reducir. En esta configuración, la regulación de velocidad, como ustedes pueden ver allí, presenta una recta constante. ¿Dónde está la recta constante, profe? No la veo. Perdón, no es una recta dependiente constante. Perdón la confusión. Sí. Es una línea recta, ¿no? Dependiente constante. Sí, gracias por la pregunta. Bien. Vamos a ver este ejercicio.
Este ejercicio está tomado del libro de Chapman directamente y es la base para las tareas que van a estar publicadas. Las condiciones del circuito están presentes allí. Y antes de llegar a esto, pues quería... Está explicado también en el libro, pero quería mencionarles el porqué de la curva, cómo vamos a utilizar la curva. Y la curva parte de esta relación de acá. Déjenme ver. La curva necesita esta relación de aquí. Oh, ya se agrupó todo. Déjenme ver. Ya se me agrupó. La voy a copiar del libro otra vez. Bueno, la voy a escribir. Vamos a llegar, voy a llegar a esa explicación cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Vamos a ver por dónde empezamos aquí. Está en excitación separada y tiene un voltaje de campo fijo y un voltaje de inducido, voltaje terminal VA, que puede variar entre 120 y 240. ¿Cuál es la velocidad en vacío de este motor con estas condiciones? Bien, vamos a ver. Primero, ¿cuál es la ruta a seguir? Y ahí viene el uso de la curva. Está preguntando cuál es la velocidad. Vamos a anotarlo acá. Esto parte de la curva de aquí. EA es igual a K, flujo, la velocidad del motor. Esta curva, que es igual a la curva de magnetización, está especificada para una velocidad determinada y relaciona el voltaje inducido con la corriente de campo para una velocidad determinada. Entonces, esta es el voltaje de inducido como una función de la corriente de campo para una velocidad del motor determinada. Cuando el voltaje aplicado al motor va a cambiar a 120, a 180 o a 240, también la velocidad va a ser diferente. Ya no va a ser 1800 RPM, pero aunque la velocidad es diferente, esta curva nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque lo que cambia entre 120, 180 y 240 es el voltaje de armadura, pero la corriente de campo no. La corriente de campo es fijo. Entonces, esta de aquí, como phi es fijo, entonces todo esto en realidad es constante. Y se cumple también para cualquier otro valor en la respuesta del comportamiento del motor. Entonces, esto hace que la curva sea válida para una velocidad del motor
distinta de 1800 en este caso. Solo cuando esto es fijo. K es una característica de construcción del motor, phi es el campo y también es fijo si no cambiamos las condiciones del circuito de campo. Entonces, se utiliza esta curva y esta relación aquí, EA sobre EA0 va a ser igual a WM. Bueno, aquí no estamos utilizando omega M, perdón, estamos utilizando N porque estamos en RPM. Voy a simplificarlo aquí. La velocidad del motor con respecto ahí. Estas dos igualdades están vinculadas entre sí a través del factor fijo que aparece aquí. Y entonces podemos hacer esta igualdad y vamos a utilizar esa igualdad para determinar la velocidad del motor a diferentes voltajes de armadura, tomando como punto de partida el voltaje de armadura y la velocidad del motor nominales. Vamos a seguir acá con el circuito. En vacío. En vacío significa que el torque del inducido es cero, y eso significa también que la corriente de armadura es cero. Entonces el voltaje terminal en el motor es esta simplificación, y la velocidad del motor solo es el primer término de esta relación. Para obtener la fuerza contraelectromotriz como a partir de esta curva, necesitamos conocer el valor de la corriente de campo que está en el eje X. En el ejercicio se establece que este voltaje de campo es 240 y la resistencia de campo se ha ajustado a 175 ohmios. Utilizando este modelo podemos calcular la corriente de campo y de allí podremos determinar la fuerza contraelectromotriz. La corriente de campo es igual al voltaje de campo dividido para la resistencia de campo más la resistencia de ajuste, y eso es igual a 240 voltios dividido para 75 ohmios más 175 ohmios. Eso nos lleva a 0.96 amperios. Esta es la corriente de campo. Es un circuito que no va a cambiar aunque cambie el voltaje de armadura. Con una corriente de campo de 0.96, eso es casi 1, y colocándolo aquí, y acá, 0.96 amperios, eso nos va a dar unos 245 voltios de fuerza contraelectromotriz. Claro, hay que acercarse muy bien y así. Ya lo hice el año pasado con una reglita para obtener el resultado más cercano. Y entonces, según curva, la fuerza
contraelectromotriz es 245 voltios cuando la corriente de campo es 0.96 amperios. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la velocidad cuando el voltaje de armadura ya no es 240, sino 120 voltios? Bueno, entonces allí vamos a... Lo primero que tenemos que estimar es la fuerza vamos a utilizar la relación que estuvimos abajo y que escribí más arriba, donde la velocidad del motor es la relación EA0 por N. Muy bien, ¿cuáles son estos valores que aparecen aquí? Este de aquí se convierte en mi EA0 y la velocidad 0 es la velocidad nominal de la curva, la cual es 1800 RPM. En vacío, EA es igual a BA o BT, y en este caso es igual a 120. ¿Por qué son iguales? Porque como no hay corriente de armadura, entonces solo se queda en... Tendría que revisar el modelo aquí. Aquí está. Si IA es 0, entonces BA es igual a IA. Esto ocurre en vacío. Ahí está. Entonces, tenemos 120 voltios, 245 voltios, 1800 RPM, y eso es 881.63 RPM. Para poder calcular la velocidad del motor, necesitamos usar esta relación que aparece aquí, en la cual utilizamos como referencia la velocidad y la fuerza contraelectromotriz a partir de esta curva que está acá. Para obtener esta fuerza contraelectromotriz EA, necesitamos identificar este punto con la corriente de campo, lo cual se obtiene a través del análisis del circuito de campo, tal como se hizo aquí arriba. Eso nos permite obtener el voltaje de la fuerza contraelectromotriz para esas condiciones. En vacío, el voltaje de armadura, la fuerza contraelectromotriz, mejor dicho, es igual al voltaje de armadura. Y ya conociendo todos los valores, pues entonces encontramos la velocidad. ¿Alguna pregunta, por favor, a este enredado problema? Lo último que dijo, profe, ¿qué cosa es igual aquí? Hay muchas igualdades aquí. ¿A qué se refiere? La última que mencionó, que en vacío el voltaje es igual a qué. En vacío, vamos a ponerlo por escrito acá. Recuerde, el voltaje de armadura es igual a la fuerza contraelectromotriz más IA RA. En vacío esto es 0. Y entonces
EA es igual a B. A eso me refiero. Ah, ya listo, gracias, profe. Repitiendo esta relación para 180 y 240, se puede obtener la velocidad para 180 y para 240. En el caso del ejercicio 8.9, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos... Vamos a ver. Este es 8.8. Vamos al 8.9. En el 8.9 pregunta cuál es la velocidad máxima en vacío y también cuál es la velocidad mínima. Solo vamos a quedarnos con uno de ellos. Si ajustamos tanto BA como R de ajuste. Cuando ustedes revisan el enunciado, verán que el voltaje de armadura se puede ajustar entre 120 y 240 voltios, mientras que la resistencia de ajuste se puede ajustar entre 100 y 400 ohmios. ¿Cuál es la combinación que me dará la máxima velocidad? Recuerden, el voltaje de armadura es igual, la velocidad del motor es proporcional al voltaje de armadura e inversamente proporcional a la corriente de campo. Entonces, Profesor, una pregunta. sí, Cuando usted escribe WM, W sub M y cuando usa la omega. N, perdón, omega sub M y cuando usa la N, ambas se refieren a la velocidad del motor, pero una es en radianes sobre segundo y la otra es en RPM, ¿verdad? Correcto. Listo, ingeniero, muchas gracias. Era para confirmar. Gracias. Félix Orrala, ¿está usted por allí? Buenas tardes, Félix. Félix nicht da. Freddy Sánchez, ¿está usted por allí? Sí, buenas tardes. Gracias, Freddy. Si yo quiero obtener aquí el valor máximo, entonces, ¿qué tengo que conseguir en BA? ¿El mínimo o el máximo? Disculpe, la pregunta es que el internet está mal en mi trabajo. Le repito, si quiero obtener la velocidad máxima, ¿qué voltaje debo aplicar? ¿El mínimo o el máximo? ¿Qué voltaje? El máximo. ¿Y qué corriente de campo debo aplicar? Y si quiero tener la velocidad máxima, tendría que utilizar la mínima, La mínima. la corriente mínima. Claro. Y entonces, la resistencia de ajuste, ¿cuál debe ser? ¿La mínima o la máxima? Eh, Debe ser la mínima. ¿Ya? Entonces, si yo bajo la resistencia, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente.
Si yo quiero que la corriente baje, ¿qué tengo que hacer con la resistencia? Ya. Si usted quiere que la corriente baje y si viendo esa fórmula tendrá que aumentar la resistencia. Si quiero que la corriente baje, ¿qué tengo que hacer con la resistencia? Aumentar la resistencia. Así es. Y entonces aquí la resistencia de ajuste tiene que ser Máximo. la máxima. Muchas gracias, Freddy. Gracias por ayudarme con esto. Entonces, me voy a quedar con VA igual a 240 voltios. Y la resistencia de ajuste va a ser igual a 400 ohmios. Esto a fin de conseguir la velocidad máxima del motor. La corriente de campo pues será igual a, otra vez, 240 voltios dividido para la resistencia de campo más la resistencia de ajuste. Y el resultado de esto será 0,505 amperios. Y según la curva, voy a anotar esto. Según la curva de magnetización que nosotros tenemos arriba en esta pizarra, la fuerza contraelectromotriz, que será nuestro valor inicial, es de 165 voltios. Entonces, si ubico más o menos esto por aquí, me da un punto por acá, y aquí obtengo 165 voltios. Entonces, ahora puedo calcular la velocidad con esta relación. Vale. Viendo mal estos valores. Tengo 240 voltios en realidad aplicados en este momento, dividido para 165 voltios por 1800 RPM. Y la respuesta es 2618.2 RPM. ¿Cómo es posible que yo pueda conseguir de este motor una velocidad superior a la nominal? Porque estoy aplicando una corriente de campo inferior a la nominal. 0,505 amperios. Si yo reduzco la corriente de campo, pues voy a aumentar la velocidad. Entonces, si aplico una corriente de campo inferior a la nominal, voy a obtener una velocidad del motor superior a la nominal, y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero es la velocidad máxima que se puede obtener dentro de este rango de ajustes. ¿Alguna pregunta, por favor?
Bien, para formular estos ejercicios en aula virtual, ustedes pueden usar la curva que aparece en el libro de texto y ese se plantea en los ejercicios de aula virtual. Sin embargo, yo he automatizado esto de la siguiente manera. Déjenme abrir primero aquí un archivo. Aquí está. Déjenme compartir el escritorio. Déjenme cambiar qué es lo que voy a compartir. Verán, déjenme compartir ahora. Voy a compartir la pantalla. Aquí está la pantalla. Buscando en el libro de Chapman dice que los datos de la curva están disponibles para la descarga. Estos datos de la curva están tabulados en una hoja de Excel y en algún lado la busqué y la encontré. Estos son los puntos, cada par que aparece aquí, cada par coordenado, son los puntos de la curva de magnetización que acabamos de utilizar para calcular la velocidad del motor. Para poder utilizarla adecuadamente se debe extrapolar cada uno de los valores de esta curva. Y para eso yo cargué los valores de esta curva a través de Wolfram Alpha. Estos valores están aquí, solo fue una cosa de copy-paste. En Wolfram se pueden cargar los datos. Aquí hay una opción, está aquí, Upload. Déjenme duplicar esta. No se me pierda. Aquí está. Puedo poner aquí en cargar y aquí yo puedo copiar y pegar los datos de la hoja de Excel. Estos datos de la hoja de Excel son interpretados y tabulados, mostrados mediante estas curvas, son generadas automáticamente. Esta es la misma curva de magnetización, tal como la conocemos, donde el eje X es la corriente de campo y el eje Y es el voltaje inducido o fuerza contraelectromotriz. Pero lo que más me interesa aquí es este de aquí. Este se llama Possible Fit, el posible ajuste. Lo que hace aquí Wolfram es estimar una expresión que conecte todos estos puntos. Y esta expresión aparece aquí. Entonces, es posible reproducir la curva a través de esta relación. Déjenme copiar esto y lo voy a pegar en la pizarra. No. Entonces, si utilizamos esta expresión, que es un ajuste de esta curva, pues ya no necesitamos usar la curva, pues sino esta expresión que es una aproximación de esta respuesta. Aquí, por supuesto, Y es la fuerza contraelectromotriz y X es la corriente de campo.
En la excitación en serie, aquí el devanado de campo mejor dicho, el circuito de campo y el circuito de armadura están en serie, y esto se está ilustrando también en el diagrama mostrado a la derecha. ¿Por qué esta configuración? Pues no he trabajado en realidad con una configuración en serie en mi experiencia. Todas las aplicaciones han sido o paralela o compuestas, pero no he trabajado en serie. Pero el libro establece que esto se utiliza principalmente en aplicaciones de tracción, es decir, cuando el motor DC se utiliza para mover, por ejemplo, un vehículo sobre una riel. Este tipo de aplicaciones, pues yo ya no tuve casi contacto con ellas porque ya en años recientes ya no se utilizan motores DC para tracción. Ya empezaron, todas las aplicaciones de motores DC para tracción empezaron a ser reemplazadas por motores AC trifásicos. Pero este tipo de configuración serie es el que se utilizaba, por ejemplo, en los tranvías o en los trenes subterráneos. Pero todos estos han sido ya reemplazados por motores AC. ¿Qué caracteriza a la configuración serie? Es su gran torque de arranque, ¿no? Entonces vemos aquí en esta curva, aquí vemos para bajas velocidades, lo cual pues se entiende que es el arranque, vamos a encontrar un alto torque. Y esta es la utilidad y la aplicación de este tipo de motores. Pero también nosotros vemos cómo la relación entre la velocidad y el torque es cuadrática. Y esta es la relación que debemos conservar. Es decir, que la relación torque-velocidad corresponde a la curva que nosotros vemos allí. Vamos a ver este ejercicio que aquí aparece. Es para un motor para este motor en serie, pero aquí la curva no es fuerza contraelectromotriz con respecto a la corriente, sino que la curva que nos va a ayudar es una curva de fuerza contraelectromotriz versus fuerza electromotriz. Esa es la que está allí. Igual debemos entender que esta igual es proporcional a la corriente de campo. De la misma manera como les mostré en el uso de Wolfram para este tipo de solución, he colocado estos valores y se los he dado a Wolfram. Como eran menos valores, estos sí los copié manualmente. Y esos están aquí.
Aquí he colocado los pares coordenados y he utilizado este comando exponential fit, el cual calcula la expresión que puede unir todos estos puntos. La expresión es esta de aquí, pero esta es x en función de y, así que la voy a copiar y la vamos a invertir. Creo que no me entiende. Ya, aquí está. Esta es la expresión para él. Para esta curva. Ahí está. Este log se refiere, aquí en Wolfram, se refiere al logaritmo natural. Esto es EA como Y, como una función de X, que en este caso es F. Vamos a redondear. ¿Hasta dónde vamos a redondear esto? Vamos a redondearlo hasta acá. Ahí está bien. Entonces lo que hice fue tomar esta tabla, dársela a Wolfram para... que no puedo ver bien aquí. Se la di a Wolfram para que me obtenga la aproximación, pero esta aproximación es fuerza, es F en función de EA, y yo necesito la inversa, así que pues Wolfram también me la invirtió y eso es lo que tengo aquí también. Entonces, esta expresión me va a ayudar a extrapolar los valores que necesito para la solución. Aquí el ejercicio pide hallar el par, la velocidad y la potencia de salida del motor a diferentes valores de la corriente de inducido. Solo vamos a calcular uno de esos valores. ¿Qué pasa si IA es 33.33%? Entonces, ¿de qué? De la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal? Eso está aquí, 76 amperios. Entonces, IA es igual a 25.38 amperios. EA va a ser igual a voltaje terminal menos corriente de armadura, resistencia de armadura. El voltaje terminal es 240 voltios menos 25.38 amperios por la resistencia de armadura el total es 0.15 ohmios, es la suma de estos dos valores de aquí. Este de aquí y este de acá. Eso suman 0.15 ohmios.
Y el resultado es 236.2 voltios. Esta es la fuerza contraelectromotriz cuando la corriente de campo es el 33% de su valor nominal. Perdón, la corriente de armadura es el 33.33% de su valor nominal. No la corriente de campo, no la corriente de armadura. Ahora, si yo quiero utilizar esta expresión, bueno, este de aquí ya lo acabo de calcular. Este de aquí también ya lo conozco. A ver, este de aquí es 236.2 voltios. Este de aquí es el valor nominal del motor. Aquí está. 900 revoluciones por minuto. Ese es el valor que vamos a utilizar. Todavía nos falta calcular este valor de acá. Y eso lo vamos a hacer mediante la curva. Según la curva o la aproximación que ya nos ayudó a encontrar Wolfram, perdón. Será igual a. Necesitamos para esto primero determinar la fuerza electromotriz, y este es igual al número de vueltas por la corriente de armadura. Se indica aquí que el devanado de campo tiene 33 vueltas por polo, y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar. 33 vueltas por 25.33 amperios da 836 amperios vuelta. Y ahora sí, según la curva de aproximación, vamos a tener 138.8 por medio de la aproximación de la curva, vamos a tener este valor de aquí. A 836 amperios. Entonces ya una vez hallado este valor, la velocidad del motor es 1531 RPM. Ahí está. La potencia convertida es igual a EA y IA. Conocemos esos dos valores, 236.2 voltios por 25.33 amperios. Y eso da 5.983.7 vatios. Y el torque inducido es igual a la potencia convertida dividido para la velocidad del motor. Y esto es igual a... Tengo el limpio aquí, pero... Bueno. Esto es igual a 5.983.7 vatios
Perdón. Vamos. Y esto es dividido para 1531.444 RPM, pero esto tiene que ser convertido a radianes por segundo, ¿no? Y el resultado es 37.31 Newton metro. Ya sé por qué yo estaba confundido. Y les dije la corriente de campo, y es que son la misma en este caso. Esa es la razón. Esta curva se refiere, es para el campo, pero como el circuito es el mismo, aquí en serie, entonces la corriente de campo es igual a la corriente de armadura. Son el mismo circuito. Entonces utilizamos la corriente de armadura en esta curva. Fuerza electromotriz versus fuerza electromotriz. ¿Alguna pregunta, por favor, para este enredado ejercicio? No sé ni qué preguntar. Ya cuando lo tenga que resolver, ahí va, por usted mismo, ahí le van a salir las preguntas. Espero que se las pueda explicar mejor el ayudante en la sesión de este viernes. Gracias por su franqueza. Pero en realidad es solo... Dígame, le escucho. No sé si ya lo mencionó, pero digamos en alguna lección tendríamos que también usar Wolfram para hacer la aproximación de la... No, porque ya Wolfram ya la hizo. Está allí. Ok. Pero digo, no sé, en un examen o algo, nos darían una tabla y tendríamos que usar Wolfram así. No, voy a usar la misma tabla. Van a encontrar exactamente la misma tabla. Son los mismos. Sí, así es. Y entonces la aproximación es la misma. Cuando uno lee el libro de Chapman, utiliza MATLAB, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usé MATLAB? Eso fue de hace unos 20 años. 15, perdón. Hace unos 15 años usé MATLAB por última vez. Pero Wolfram, que está en línea, me da exactamente la función que necesito, aunque hay que investigar un poco, por supuesto, ¿no? Y aquí se lo muestro, por ejemplo, en MATLAB hay una función que usé en ese entonces, hace 16 años, que se llama Curve Fitting. Y esta me ayudaba a obtener estas aproximaciones, ¿no? Pero pues es mucho más fácil utilizar Wolfram, que está en línea, que instalar nuevamente MATLAB y buscar una versión pirata de MATLAB o usar la versión pirata que yo tenía de MATLAB hace 16 años. Entonces, directamente Wolfram lo puede hacer por mí. A veces utilizo Wolfram también como calculadora, pero es más fácil utilizar la calculadora que tengo instalado aquí en este sistema, en esta computadora, en el sistema operativo.
Bien, entonces a través del circuito, a través de las condiciones del problema, yo estoy calculando aquí la corriente de armadura, que es igual a la corriente de campo. A través del circuito eléctrico puedo determinar cuál es la fuerza contraelectromotriz aplicada, EA, que me da 236.2 voltios. Tengo que utilizar la curva o la aproximación de la curva para encontrar EA sub 0 y para usar la curva necesito el valor X, el cual es la fuerza electromotriz, ¿no? Tengo el número de vueltas, tengo la corriente, obtengo la fuerza electromotriz y por medio de esta expresión, que es una aproximación a esta curva, eso me ayuda a calcular EA sub 0. Y así obtengo la velocidad del motor con este voltaje, con esta fuerza contraelectromotriz de 236.2 voltios. Con estos tres valores, fuerza contraelectromotriz, corriente y velocidad, puedo finalmente calcular además la potencia y el torque obtenido que se muestra aquí, ¿no? Y esa es la tarea que se pide para cada uno de estos puntos, ¿no? Calcular el par, la velocidad y la potencia de salida. En estos motores de configuración compuesta, también su aplicación, al igual que en los motores de configuración paralela, se utiliza cuando la velocidad del motor es un valor fijo, simplemente se aplica el voltaje de armadura al motor y se obtiene la velocidad nominal del motor. Y la resistencia de ajuste que aparece aquí en el circuito, pues es un potenciómetro que permite ajustar el campo y ajustar la velocidad del motor al valor que uno finalmente desea. Entonces, esta configuración compuesta pues no se utiliza en realidad para aplicaciones donde uno quiera variar la velocidad desde 0 hasta 1800 RPM, sino para que el motor mueva algo a una velocidad determinada y uno lo deja allí nada más. Ahora, en esta excitación compuesta, pues se obtiene un poco de la configuración shunt o paralelo y un poco del campo en serie, porque combina las dos características. Para utilizar la curva y obtener la fuerza contraelectromotriz, uno utiliza una corriente, uno debe calcular una corriente de campo sub 0, prima, vamos a llamarla prima, el cual relaciona el número de vueltas del campo serie con el número de vueltas del campo paralelo, como se muestra aquí. Esta es la bobina en serie. Esta es la bobina en paralelo. O el campo. Vamos a ponerlo campo. Este término de aquí no lo vamos a utilizar hoy día y es la fuerza electromotriz que producen los compensadores de polo, ¿no? Pero no vamos a utilizar aquí, no los vamos a utilizar en los ejercicios. Eso es en los polos de compensación o compensadores de polo.
Vamos a ver el último ejercicio de hoy. En los 15 minutos que tenemos para esta clase. ¿Cuál es la velocidad del motor a plena carga? Ese es el que voy a resolver aquí para ustedes. Bien, si tenemos la velocidad del... si nos dice que el motor está a plena carga, significa que la corriente del motor es la corriente nominal, cuyo valor aparece aquí arriba. Es decir, 110 amperios. ¿Cuál es la corriente de campo? La corriente de campo, las condiciones están allí. Un segundo. Ya. Vamos a calcular la corriente del campo en paralelo. ¿Cuál es el valor de la corriente de campo en paralelo? Si vemos el circuito aquí, pues la corriente del campo en paralelo es igual al voltaje terminal dividido para la resistencia de campo en paralelo más la resistencia de ajuste. Y la corriente del campo en serie va a ser igual a la corriente de carga del motor, o sea, los 110 amperios, menos la corriente de campo en paralelo que vamos a calcular. O sea, aquí tenemos 240 voltios, que es el voltaje terminal aplicado. La corriente de ajuste es 175 ohmios y la corriente de campo es 75 ohmios, al igual que en el primer ejercicio. Y al igual que en el primer ejercicio, vamos a obtener 0.96 amperios. La corriente de campo serie es igual a la corriente de carga, 110 amperios, menos la corriente de campo en paralelo. Y eso es prácticamente 109 amperios. 109.04 amperios, ¿no? Pero 109 amperios. Para poder utilizar esta curva y obtener la fuerza contraelectromotriz, necesitamos utilizar una corriente de campo, pero no vamos a utilizar ninguno de estos dos valores, sino vamos a calcular la corriente de campo prima, que es igual a la corriente de campo en paralelo, campo en paralelo, más el número de vueltas serie, el número de vueltas paralelo, por la corriente de armadura. Y esto es pues 0.96 amperios por... Es la corriente, en realidad es la corriente de campo en serie, que es igual a la corriente de armadura y por eso lo escribí así. Los valores que indica el problema son 14 para 2700 por 109 amperios
y la corriente de campo prima es igual a 1.525 amperios. Y este es el valor que vamos a utilizar aquí, ¿no? Más o menos. La mitad, algo por aquí. 1.5 más un cuarto. Por aquí. Ese por acá. Según la curva o la aproximación, cualquiera de las dos, la fuerza contraelectromotriz, EA, 0, es 278 voltios. EA va a ser igual a BT menos IARA. Esto es igual a 240 voltios menos 109 amperios por 0.21 ohmios. Estos 0.21 ohmios es la suma de la... ya se me perdió esto. Aquí está. Es la suma de la resistencia de armadura más la resistencia en serie. Esos dos valores están indicados en el ejercicio. Aquí está. 0.21 ohmios. Y la operación de esto es 217.1 voltios. Ahora sí, la velocidad del motor es igual a EA, a veces me ayuda, a veces no. EA es 217.1 voltios. EA sub 0 es 278 voltios. Y la velocidad sub 0 es 1800 porque eso está indicado en la curva. Es una curva para 1800 RPM. Y la respuesta aquí es 1405.7 RPM. Ahí está. Vamos de atrás para adelante. Aquí, para calcular la velocidad del motor en las condiciones de plena carga, pues necesito la velocidad inicial. Eso ya está indicado en la curva que está provista para el problema. Esta velocidad de referencia es 1800 RPM. Eso ya está allí. Luego necesito estimar EA y EA sub 0. EA la obtengo a través del modelo eléctrico del motor, ¿no? Calculando, restando del voltaje de terminal, restando la caída en las resistencias del campo en serie y de la armadura. Y EA sub 0 lo consigo mediante la curva.
Para obtener EA sub 0 yo necesito el valor de X, que es la corriente de campo. Esta corriente de campo, para esta corriente de campo es una corriente de campo prima, la cual corresponde a esta expresión que se muestra en la pizarra, ¿no? Entonces, tengo que utilizar, por supuesto, el modelo eléctrico para obtener la corriente de campo en paralelo. Para eso utilizo el modelo o circuito eléctrico, y también la corriente en serie necesito el modelo o el circuito eléctrico. Una vez conseguidos estos valores, como lo hice antes de utilizar esta expresión, entonces eso me permite obtener la corriente de campo prima, aplicarla en la curva y obtener la fuerza contra electromotriz sub 0, ¿no? Ya con los tres valores puedo calcular la velocidad, como ustedes pueden ver. Esta es la velocidad a plena carga, ¿no? Esta condición de plena carga me dice que el motor, la corriente del motor es la velocidad, es la nominal, 110 amperios. Por favor, ¿alguna pregunta antes que lo haga sufrir al ayudante o se quede sufriendo este fin de semana mientras resuelve las tareas en aula virtual? Muy bien. Significa que todo está clarísimo. No necesitan ni siquiera resolver la tarea y están listos para el examen. Para la lección 1 el próximo lunes. Bien. Con eso termino la presentación de hoy. Quiero agradecerles su asistencia, su atención, y de inmediato les voy a publicar la tarea para esta semana. No olviden, por favor, que el plazo de entrega vence el próximo lunes a las 2 de la tarde. Antes de la clase usted ya tiene que haber terminado todas las tareas. ¿Por qué? Porque después de la clase, a las 4 de la tarde, se va a abrir la lección asíncrona. Recuerden que las preguntas de la lección asíncrona están todas y cada una de ellas van a ser tomadas de los mismos cuestionarios y problemarios que usted ya ha resuelto, ¿no? Entonces, trate de tener sus notas correctamente ordenadas para que pueda resolver los ejercicios de la lección sin mucho contratiempo. Y mi sugerencia es que empiece a resolver las tareas de esta semana durante estos días, y podrá escribirme cualquier pregunta que usted tenga a través del chat de Teams. Porque si usted empieza a resolver esto el domingo en la noche y me empieza a escribir el domingo a las 10 de la noche, pues es poco probable que yo tenga tiempo para responder sus inquietudes. No es posible, pero no es muy probable. Entonces esa es mi recomendación. Voy a detener la grabación de esta presentación.